Bienvenidos. En esta presentación revisaremos uno de los artículos más influyentes en la historia del aprendizaje profundo, Deep Residual Learning for Imagine Recognition, de Kaimin He y su equipo, publicado en el año 2016. Este trabajo revolucionó la forma en que diseñamos redes neuronales profundas. Antes de su publicación, aumentar la cantidad de capas en una red solía ser un problema, aunque se pensaba que más capas permitirían aprender mejor. En la práctica esto no ocurría. A este fenómeno se le llamó degradación. A medida que la red se hacía más profunda, el rendimiento no mejoraba e incluso podía empeorar. Los investigadores encontraron una solución, las redes residuales o ResNet. En lugar de forzar a la red a aprender todo desde cero, propusieron que aprendiera solo la parte que cambia, lo que llamaron una función residual, y lo hicieron incorporando atajos, conexiones directas entre capas, que ayudan a que la información fluya mejor. Gracias a esta idea, fue posible entrenar redes con cientos o incluso miles de capas. ResNet no solo resolvió el problema de la degradación, sino que además ganó el prestigioso concurso de reconocimiento de imágenes Imaginet en el año 2015. Antes de RedNet, redes como AlexNet, BGG y GoogleNet ya eran importantes, pero todas tenían limitaciones al crecer en profundidad. RedNet superó esa barrera y desde entonces se convirtió en una base para muchos modelos modernos. En este video analizaremos cómo surgió esta arquitectura, qué problema resolvió, cómo funciona el bloque residual y qué impacto tuvo en la comunidad de visión por computadora. Imaginemos que queremos enseñarle a una computadora a reconocer imágenes, como por ejemplo distinguir si una fotografía muestra un gato o un perro. Para lograr esto, utilizamos una herramienta poderosa llamada red neuronal profunda, la cual está compuesta por múltiples capas que procesan la información en etapas sucesivas. Ahora bien, los investigadores notaron algo curioso. Cuando se incrementaba el número de capas para hacer la red más profunda, en vez de mejorar el rendimiento, este empeoraba. Este comportamiento inesperado se conoce como el problema de degradación. No se trata de un sobreajuste, sino de un obstáculo en la optimización del modelo. Veamos qué sucede más detalladamente. Supongamos que tenemos una red ya entrenada que está funcionando correctamente. La entrada pasa por varias capas y al final obtenemos una salida. Durante el entrenamiento, el algoritmo ajusta los pesos de cada capa mediante el proceso de retropropagación del error, lo que se llama backpropagation. Este proceso utiliza una medida llamada gradiente, que indica cómo modificar los pesos para reducir el error. Sin embargo, cuando la red es muy profunda, es decir, tiene muchas capas, los gradientes que se calculan durante el retroceso se hacen cada vez más pequeños a medida que retroceden capa por capa. Este fenómeno se llama desvanecimiento del gradiente y puede dificultar el aprendizaje en las capas más profundas de la red. Para mitigar este problema, se propusieron técnicas como la normalización intermedia o el uso de funciones de activación adecuadas, que ayudan a que los gradientes no se reduzcan tanto. Esto permitió que muchas redes pudieran entrenarse de forma más estable. Sin embargo, incluso después de resolver el problema del desvanecimiento del gradiente, los investigadores notaron que agregar más capas a una red ya entrenada y funcionando bien, no solo no mejoraba la precisión, sino que en algunos casos la empeoraba. Es decir, la red no aprendía mejor con más profundidad, aunque no existieran problemas evidentes con los gradientes. Aquí es donde entra el juego el verdadero problema de degradación. Este problema se refiere a que al añadir nuevas capas, la red deja de converger adecuadamente o bien converge a un rendimiento peor
que el de la versión menos profunda. En resumen, partimos de una red que ya entrenada bien y mejorada su precisión, agregamos más capas esperando que aprenda aún más, pero en lugar de mejorar, la red aprende peor o deja de aprender. Este fue el desafío que motivó la creación de redes residuales ResNet, cuyo diseño permite construir redes mucho más profundas sin que aparezca este problema de degradación, gracias a sus conexiones de acceso directo, atajos entre capas. A medida que una red neuronal se hace más profunda, debería volverse más precisa, pero en la práctica se observó lo contrario. Las redes con más capas empezaban a cometer más errores, lo cual no se debía a que olvidaran la información, sino a un problema en la optimización. Es decir, el proceso de ajuste de los parámetros se volvía más difícil. Esta observación fue clave para reemplazar el diseño de redes profundas. En la figura se muestra un resultado en que en su momento fue sorprendente y revelador. Una red más profunda con 56 capas presenta un mayor error de entrenamiento y validación que una red de menos capas, solamente 20. En el gráfico de la izquierda observamos la evolución del error de entrenamiento a lo largo de las iteraciones. Contrario a lo que se podría esperar, la red más profunda, de 56 capas, línea roja, no logra minimizar el error tanto como la red de 20 capas, línea amarilla. Esto es contraintuitivo, ya que, en teoría, una red más profunda debería tener mayor capacidad para representar funciones complejas y, por ende, ajustarse mejor a los datos de entrenamiento. En el gráfico de la derecha vemos el error de validación. La tendencia es similar. La red de 20 capas alcanza un error significativamente menor en comparación con la red de 56 capas. Esto descarta la posibilidad de que el problema sea un simple sobreajuste, donde normalmente el error de entrenamiento es bajo, pero la validación es alta. ¿Qué nos indica esto? Que el problema no está en el overfitting, sino en algo más profundo, la dificultad de optimizar redes muy profundas usando arquitecturas tradicionales. La red de 56 capas no logra aprender adecuadamente desde el principio, lo que indica un problema de degradación del rendimiento a medida que aumenta la profundidad. Este hallazgo fue clave, ya que puso en evidencia la necesidad de nuevas arquitecturas que permitieran entrenar redes profundas sin que el rendimiento se viera afectado. Fue precisamente esta observación la que motivó el desarrollo de las redes residuales, ResNet, que introdujeron conexiones de acceso directo, Shortcut Connection, como solución. La propuesta de los autores es simple pero poderosa. Una vez de aprender directamente la salida deseada, la red aprende la diferencia entre la entrada y la salida esperada. Esto se llama función residual. Al sumar esta diferencia con la entrada original, se obtiene el resultado final. Este enfoque hace que la red aprenda de forma más eficiente, como si se permitiera recordar lo que ya sabe y solo corregir lo necesario. La figura ilustra cómo se ve un bloque residual. La entrada se copia y se suma al resultado de varias operaciones intermedias. Esta suma directa o shortcut es lo que permite que la información fluya con mayor facilidad, mejorando el entrenamiento y la precisión final. ¿Qué es lo que propone ResNet? La propuesta de ResNet se basa en una idea muy simple pero poderosa. En lugar de que la red aprenda todo desde cero, se le permite recordar lo que ya sabe y solo hacer ajustes cuando sea necesario. Esto se logra con algo llamado bloque residual. ¿Cómo funciona un bloque residual? Es una red tradicional
los datos pasan por muchas capas que intentan transformarlos paso a paso. En cambio, en un bloque residual, la entrada se copia tal como está. Esta copia viaja por un camino directo, es decir, un atajo, y se guarda. Mientras tanto, los datos también pasan por varias operaciones que intentan mejorar o ajustar la información. Al final, la red suma la información original con la nueva para obtener el resultado final. Este atajo permite que la red no tenga que modificar todo, sino lo que necesita mejorar. Es como si al escribir un texto pudieras quedarte con el borrador y solo corregir una palabra en lugar de reescribir todo desde cero. ¿Por qué es útil? Antes de ResNet, agregar muchas capas a una red podía empeorar su rendimiento, algo que no tenía sentido. Gracias a los bloques residuales, la información fluye con más facilidad. Las redes pueden ser mucho más profundas sin volverse difíciles de entrenar. Se mejora tanto la precisión como la velocidad de aprendizaje. ¿Qué muestra la figura? La figura muestra un camino doble, un camino largo donde los datos pasan por capas de procesamiento y un camino corto donde la entrada se salta todo eso y se suma al final. Este pequeño cambio resolvió un gran problema y permitió construir redes mucho más potentes como las famosas ResNet de más de 100 capas. Para validar su propuesta, los autores compararon tres tipos de redes. Una tradicional como BGG19, una red plana de 34 capas sin shortcut y una red residual de 34 capas. La diferencia fue notable. La red con atajos logró un rendimiento superior sin aumentar la complejidad computacional. En esta figura se comparan estas tres arquitecturas. ¿Cuál es la diferencia clave? Aunque las dos últimas redes tienen la misma cantidad de capas, la versión con conexión residual, es decir, ResNet, aprende mejor y más rápido. Esto demuestra que no basta con agregar más capas a una red, si no se diseñan bien. Pueden generar problemas de aprendizaje como dificultad para optimizar el famoso desvanecimiento del gradiente. ¿Qué hacen las conexiones residuales? La innovación central de ResNet es el uso del shortcut, que permite que la entrada original de un bloque se salte algunas capas y se sube directamente a la salida del mismo bloque. Esto tiene dos efectos. Uno es facilitar el aprendizaje. La red no necesita transformarse completamente, ya que la información en cada capa puede simplemente ajustarse lo necesario aprendiendo diferencias en lugar de transformaciones completas. Permite que el gradiente fluya mejor durante el entrenamiento. Como estas conexiones no modifican la información, es decir, no tienen peso ni activación, el gradiente pasa sin obstáculos. Esto reduce dramáticamente el problema de vanishing gradient. Y en los resultados, los experimentos de los autores se observa que una red de 34 capas sin shortcut tiene peor rendimiento que una red más pequeña. En cambio, la misma red con shortcut, es decir, ResNet 34, logra un error significativamente menor. Por ejemplo, de 10 baja a un 7%. Esto valida la idea de que, si bien la profundidad es importante, el diseño de la arquitectura es aún más clave. Gracias a las conexiones residuales es posible construir redes de 50, 101 o incluso más de 150 capas con excelentes resultados. El modelo fue probado en ImagiNet, una base de datos con millones de imágenes clasificadas. Los resultados mostraron que las redes residuales como ResNet logran mejor resultado. La figura muestra cómo el error disminuye significativamente con la red residual. La tabla cuantifica esta mejora, mientras que la red plana de 34 capas obtenía un 28,54% de error.
top 1, la ResNet 34 alcanzó solo un 25.3. Esta diferencia es clave en tareas de clasificación de alta exigencia. Como ustedes pueden observar ahí en el recuadro, se ven los porcentajes de cada una de las capas. 18 capas, 34 capas. A modo de conclusión, el trabajo de He marcó un antes y un después en el diseño de redes neuronales profundas. Gracias al uso de shortcuts y funciones residuales, las redes ahora pueden ser mucho más profundas sin comprometer su rendimiento. Este concepto ha sido adoptado en múltiples modelos modernos, convirtiéndose en un pilar fundamental de la inteligencia artificial a visión por computación. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.